¿Dónde estabas el día que se apagó el mundo? Una cronología de las catástrofes que marcaron el siglo XXI. Un día normal. Una taza de café, una calle llena de autos, mensajes pendientes. Y de pronto, el silencio. El caos. El fuego. La sirena. El encierro. Así comenzaron los días que cambiaron la historia. Introducción: vivir en el siglo del temblor. ¿Dónde estabas el día que el mundo se detuvo, el día que el cielo ardió, el día que el mar se tragó pueblos enteros o que el miedo se volvió invisible? Porque si viviste en el siglo XXI, seguramente estuviste allí, aunque no lo recuerdes. Este libro no es ficción. Tampoco es solo historia. Es un testimonio de una época que aún estamos atravesando. Una era marcada por la incertidumbre, la fragilidad y la sensación constante de que algo se está rompiendo, todo el tiempo. ¿Cómo se escribe la historia de un siglo que tiembla? No con fechas frías ni cifras aisladas, sino con relatos humanos, con nombres, con lugares, con días que no se olvidan. Aquí se cuentan 12 momentos que sacudieron al mundo. Algunos visibles, como el colapso de torres o ciudades envueltas en llamas. Otros invisibles, como el miedo que deja la radiación o el silencio de una pandemia. Y otros aún más profundos, como el dolor heredado por generaciones enteras en zonas de guerra. Este libro es una cronología del desastre. Pero también una radiografía de lo que somos, una especie que se adapta, se equivoca, sobrevive y a veces recuerda demasiado tarde. Una catástrofe no es solo un evento, es una grieta. Cada capítulo que leerás aquí es más que un accidente. Es una advertencia. Un espejo. Una grieta por donde asoma lo que hemos ignorado por años. Nuestra dependencia de sistemas frágiles. Nuestra confianza excesiva en el control. Nuestra ceguera ante las señales. Nuestra capacidad infinita para repetir errores. Pero también, y quizá lo más importante, este libro es un mapa del coraje. Porque entre los escombros, las sirenas y las cenizas, hubo quienes resistieron. Hubo quienes salvaron vidas, quienes reconstruyeron, quienes documentaron la verdad. Y también hubo quienes eligieron no callar. Este no es un libro para sentir lástima. Es un libro para abrir los ojos. Para asumir que el colapso no es una posibilidad lejana, sino una realidad compartida. Y que la única salida posible no es el miedo, sino la conciencia. La historia no nos debe nada. Somos nosotros quienes le debemos respuestas. A cada niño que nació en guerra. A cada familia que perdió su hogar por una llama. A cada anciano que murió solo en una pandemia. Este es un libro sobre el siglo de las catástrofes. Pero sobre todo, es un libro sobre nosotros. Los que vivimos al filo del colapso. Y aún así, seguimos escribiendo. Capítulo 1. El día en que el cielo cayó. Año 2001. Los atentados del 11 de septiembre. Era una mañana clara. El tipo de día en el que nada malo parece posible. Hasta que el cielo se partió en dos. Martes. 11 de septiembre de 2001. Nueva York despertaba como lo había hecho miles de veces. Miles de cafés humeantes en manos apresuradas. Miles de pasos rumbo a oficinas, escuelas, trenes. Nadie sospechaba que ese día sería el umbral entre dos eras. A las 8:46 de la mañana, un rugido que no venía del suelo, sino del aire, cortó el cielo azul. El vuelo 11 de American Airlines, secuestrado por terroristas, se estrelló a toda velocidad contra la torre norte del World Trade Center. 17 minutos después, el vuelo 175 hizo lo mismo con la torre sur. El mundo entero lo vio. En directo. Sin efectos especiales. Sin música de fondo. Solo humo, fuego, y cuerpos cayendo al vacío. Durante los primeros minutos, nadie entendía del todo qué estaba pasando.
Algunos creyeron que era un accidente. Otros, que era una escena de una película. Pero pronto llegó la certeza, estábamos siendo atacados. En suelo estadounidense. A plena luz del día. Con las cámaras del planeta apuntando. A las 9:37 de la mañana, un tercer avión impactó el Pentágono, corazón militar de Estados Unidos. A las 10:03, el vuelo 93 se estrelló en un campo en Pensilvania luego de que los pasajeros intentaran recuperar el control. Iba rumbo al Capitolio. 4 aviones. 19 secuestradores. Más de 3.000 personas muertas. Miles más heridas. Una ciudad en ruinas. Un país paralizado. Y el mundo, en estado de shock. Por primera vez en la historia moderna, el terror llegó por aire y se transmitió en vivo. Las torres, diseñadas para resistir vientos huracanados, no pudieron resistir el fuego. Se desplomaron en cuestión de segundos. Columnas de polvo envolvieron las calles del Bajo Manhattan. Oficinistas corrían cubiertos de ceniza. Policías y bomberos entraban sin pensarlo 2 veces. Muchos no salieron nunca. 343 bomberos murieron aquel día. Entraron por las escaleras, mientras otros bajaban. Uno de ellos dijo por radio, "Nos vemos arriba". No lo vieron más. Y más allá del colapso físico, colapsó también algo simbólico, la sensación de invulnerabilidad. Por décadas, Estados Unidos había librado sus guerras lejos de casa. Pero ese día, el enemigo golpeó en casa. Y lo hizo de forma espectacular, planeada, despiadada. Fue el día que el cielo se convirtió en arma. Las consecuencias fueron inmediatas, pero también duraderas. El miedo se volvió norma. Las torres que se derrumbaron en Nueva York marcaron también la caída de una era de confianza global. Comenzó la llamada guerra contra el terrorismo. Aviones bombardeando Kabul. Tropas en Bagdad. Interrogatorios secretos. Guantánamo. La seguridad aeroportuaria se volvió una industria. El patriotismo se convirtió en política. La palabra musulmán fue injustamente asociada con la palabra peligro. El 11 de septiembre partió el siglo XXI en 2. Fue un antes y un después para la forma en que el mundo miraba la guerra, la religión, la seguridad y hasta la libertad. El humo se disipó. Pero el eco quedó para siempre. Muchos recuerdan exactamente dónde estaban cuando ocurrió. ¿Qué estaban haciendo? ¿Con quién hablaban? Porque hay días que no se olvidan. Días que te arrancan de la normalidad. Que te hacen crecer de golpe. Que te muestran que el horror no necesita ejércitos. Solo decisión. El mundo cambió. Las ciudades empezaron a mirar hacia arriba con miedo. Las cámaras se multiplicaron. Las fronteras se endurecieron. Y la palabra terrorismo entró en todos los idiomas, en todos los noticieros, en todas las conversaciones. Pero también cambió la gente. Surgieron historias de heroísmo anónimo. Oficinistas que ayudaron a extraños. Pasajeros que se enfrentaron a secuestradores. Bomberos que subieron sin dudar. Personas comunes que se volvieron leyenda en minutos. El cielo cayó. Pero hubo quienes, en medio del derrumbe, se atrevieron a sostenerlo. Este capítulo es una herida abierta. Una fotografía fija de un momento que aún retumba en la memoria colectiva del mundo. Porque el 11 de septiembre no fue solo un ataque a un país. Fue una advertencia de que incluso los símbolos más sólidos pueden desmoronarse en segundos. ¿Y tú, lector? ¿Dónde estabas el día que el cielo se vino abajo? Capítulo 2. El día que el mar rugió. Año 2004. El tsunami del Océano Índico. Primero, el mar se retiró. Una calma extraña, casi mágica.
Los peces quedaron al descubierto. Los niños corrieron a atraparlos. Y entonces, el mar regresó. Pero no como agua, sino como muerte. La madrugada del 26 de diciembre de 2004, a las 7:58 de la mañana, el Océano Índico se estremeció desde las profundidades. Un terremoto de magnitud 9.1, uno de los más poderosos jamás registrados, sacudió el lecho marino frente a las costas de Sumatra, Indonesia. La energía liberada fue tan colosal que alteró incluso el eje de rotación de la Tierra. Pero lo peor no fue el temblor. Lo peor vino después. La Tierra se abrió. Las placas tectónicas se desplazaron con violencia milenaria. Y el océano, inquieto y despiadado, se levantó. No fue una ola. Fue un muro. Una marea imposible. Una bestia de agua y velocidad que arrasó todo a su paso. El tsunami golpeó sin aviso, sin compasión. Tailandia, Indonesia, Sri Lanka, India, Maldivas, Somalia. Las olas alcanzaron más de 30 metros de altura en algunas zonas. Viajaron a velocidades cercanas a los 800 kilómetros por hora. Ciudades, aldeas y resorts turísticos fueron barridos en minutos. La cifra de muertos fue tan grande que tardó semanas en calcularse. Se estiman más de 230.000 personas fallecidas. Más de 1.7 millones desplazadas. Decenas de miles de niños quedaron huérfanos. Cuerpos esparcidos en las playas. Madres buscando a sus hijos entre los escombros. Y un silencio que, después del rugido del mar, parecía eterno. El mar, fuente de vida para millones, se convirtió en asesino. En Banda Aceh, Indonesia, la ciudad fue virtualmente borrada del mapa. En Sri Lanka, un tren turístico fue arrastrado kilómetros por las olas, matando a casi todos sus pasajeros. En las Maldivas, islas enteras quedaron sumergidas. En la India, aldeas costeras desaparecieron sin dejar rastros. Los noticieros comenzaron a mostrar imágenes irreales. Palmeras retorcidas, barcos encallados en medio de pueblos, hoteles reducidos a madera flotante. Pero lo más brutal eran las miradas, ojos perdidos, llenos de lodo, de sal, de desesperación. Testimonios que apenas podían articularse entre sollozos. Y mientras el mundo veía la catástrofe en sus televisores, comenzó a llegar la ayuda. Se movilizaron gobiernos, ONGs, voluntarios, millones de personas comunes. Fue una de las operaciones de socorro más grandes de la historia moderna. Pero la solidaridad no borró el trauma. ¿Cómo se entierra a 200.000 personas? ¿Cómo se reconstruye una infancia perdida bajo el agua? ¿Cómo se vuelve a confiar en el sonido de las olas? La tragedia expuso algo más que la furia de la naturaleza, mostró la ausencia de sistemas de alerta, la pobreza estructural de las regiones afectadas, la falta de preparación global ante lo impensable. Después del desastre, se construyeron redes de detección de tsunamis en el Índico. Se instalaron sensores, se diseñaron protocolos. Pero para cientos de miles, era ya demasiado tarde. El mar, sin intención, nos dio una lección brutal: el planeta no es nuestro. Solo vivimos en él. Y a veces, como en esa madrugada de diciembre, nos recuerda su poder con una violencia tan antigua como la tierra misma. El agua se fue. Pero dejó cicatrices en la arena, en los árboles, en los nombres. Y sobre todo, en la memoria. El tsunami del 2004 fue más que una tragedia. Fue un parteaguas emocional, cultural, planetario. Un momento donde el dolor humano se volvió global. Donde aprendimos, una vez más, que en los grandes desastres, las fronteras se desdibujan y la humanidad se une por la sola fuerza del duelo compartido. ¿Y tú, recuerdas lo que estabas haciendo, el día que el mar rugió? Capítulo 3, cuando la tierra se tragó la esperanza. Año 2010, el terremoto de Haití.
Fue como si el suelo se cansara de sostenernos. Como si la tierra, rota de tanto abandono, decidiera colapsar con nosotros encima. 12 de enero de 2010. Las 4:53 de la tarde. En Puerto Príncipe, capital de Haití, la vida se desarrollaba entre las calles abarrotadas, el calor inmenso y la rutina de un país acostumbrado al límite. Nada indicaba que, en segundos, el mundo cambiaría para cientos de miles de personas. Un terremoto de magnitud 7.0 azotó la isla, con un epicentro a apenas 25 kilómetros de la capital. El suelo se quebró con un estruendo sordo. Los edificios, mal construidos, muchos sin cimientos adecuados, se desplomaron como maquetas. En solo 35 segundos, Puerto Príncipe se convirtió en una ciudad en ruinas. No hubo tiempo para correr. No hubo advertencias. Solo polvo. Gritos. Silencio. La cifra oficial superó los 300.000 muertos, aunque muchos creen que fueron aún más. Cientos de miles quedaron heridos. Más de 1 millón de personas perdieron sus hogares. Las imágenes parecían escenas de guerra, cuerpos apilados, hospitales colapsados, escuelas convertidas en tumbas. El Palacio Nacional, símbolo del poder, quedó partido en dos como una metáfora brutal. Iglesias, ministerios, estaciones de policía, todo cayó. Lo que antes era pobreza estructural, se convirtió en desolación total. Haití no solo fue golpeado por un terremoto. Fue desnudado ante el mundo. No era solo la magnitud del sismo lo que sorprendía, sino la dimensión del colapso humano. Haití ya era uno de los países más pobres del mundo. La infraestructura era frágil, la salud pública casi inexistente, la institucionalidad corroída. El terremoto no destruyó algo sólido, solo terminó de derrumbar lo que ya estaba al borde del colapso. Aún más doloroso fue ver cómo, incluso en el sufrimiento, la desigualdad global se hacía presente. Llegaron las cámaras. Llegaron los drones. Llegaron los periodistas. Y con ellos, la ayuda internacional, pero también el caos. Miles de manos ofrecidas. Millones de dólares prometidos. Y sin embargo, el pueblo seguía durmiendo entre los escombros. La ayuda humanitaria tardó. Fue mal distribuida. En muchos casos, mal gestionada. Se construyeron campamentos precarios. Se levantaron promesas que nunca llegaron a cumplirse. Surgieron fundaciones que recolectaron millones, pero dejaron pocas huellas reales. Y como si fuera poco, meses después estalló una epidemia de cólera, introducida accidentalmente por tropas extranjeras de paz. Miles más murieron. El desastre se transformó en una herida abierta que aún hoy supura. ¿Cuántas veces puede caerse un pueblo antes de que el mundo lo escuche de verdad? Sin embargo, como ocurre en todos los capítulos de esta historia, también en Haití hubo luz en medio del derrumbe. Gente que sacó a extraños con las manos desnudas. Médicos que operaron sin electricidad. Músicos que compusieron canciones entre los escombros. Niños que jugaron entre ruinas, porque incluso el dolor necesita respiros. Haití no se rindió. No podía. Porque la rendición no es opción cuando la vida es, desde siempre, una batalla constante. El pueblo haitiano, orgulloso, resistente, resiliente, mostró al mundo que la dignidad sobrevive incluso entre el polvo. El suelo tembló. Pero la esperanza, aunque herida, no se extinguió. A más de una década del terremoto, Haití sigue viviendo en la cuerda floja entre la memoria y la reconstrucción que nunca llega del todo. Porque algunas tragedias no solo destruyen ciudades, desgarran el alma colectiva de un país. ¿Y tú, lector, cómo se reconstruye una nación cuando la tierra misma decide rendirse bajo tus pies? Capítulo 4, 2011, Fukushima, el miedo invisible.
El día en que el mar arrastró lo impensable. No se oyó una explosión. No se vio sangre. El enemigo era transparente, sin forma, sin olor. Y, sin embargo, estaba en todas partes. Dentro del aire, del agua, del suelo y del cuerpo. El 11 de marzo de 2011, Japón fue golpeado por uno de los terremotos más potentes jamás registrados en su historia, magnitud 9.0. El epicentro fue en el Océano Pacífico, frente a la costa de Tohoku. Lo que vino después fue aún peor, un tsunami con olas de hasta 40 metros de altura que arrasó pueblos costeros y dejó a su paso un paisaje de absoluta devastación. Pero el verdadero desastre, el que marcaría al mundo entero, aún estaba por comenzar. La planta nuclear de Fukushima Daiichi. La central nuclear de Fukushima Daiichi, operada por TEPCO, sufrió una serie de fallos catastróficos. El tsunami superó las defensas costeras y anegó los generadores de emergencia necesarios para enfriar los reactores nucleares. En cuestión de minutos, la planta se convirtió en una olla a presión. Y no había forma de abrir la tapa sin arriesgarlo todo. Durante los días siguientes, 3 de los 6 reactores sufrieron fusiones del núcleo. Hubo explosiones de hidrógeno, emisiones de materiales radiactivos, evacuaciones masivas y una creciente sensación de que nadie, ni los científicos, ni el gobierno, ni las empresas, sabía cómo detener lo que estaba ocurriendo. Más de 160.000 personas fueron evacuadas. Zonas enteras se convirtieron en ciudades fantasma, selladas por décadas. El miedo que no se ve. Lo que hizo único a Fukushima no fue la destrucción visible, sino lo invisible. ¿Dónde estaba la radiación? ¿Cuánta había en el aire? ¿Se podía beber el agua? ¿Los alimentos eran seguros? ¿Los niños estaban a salvo? La tragedia de Fukushima no fue solo física, sino psicológica. Vivir con miedo de cada bocanada de aire, de cada gota de leche, de cada fruta cultivada, es una forma de sufrimiento que no deja cicatriz, pero destruye desde dentro. La desinformación, los silencios oficiales, la incertidumbre científica y la desconfianza se combinaron en una tormenta perfecta. No bastaba con escapar. No bastaba con limpiar. El enemigo no tenía rostro, pero seguía allí. Las consecuencias globales. Fukushima estremeció al mundo entero. No por el número de víctimas inmediatas, sino por lo que representaba. La fragilidad del control humano sobre tecnologías de alto riesgo. La consecuencia no prevista del cambio climático y los desastres naturales en instalaciones nucleares. Y la redefinición del debate global sobre la energía nuclear. Alemania, tras el desastre, decidió cerrar todas sus plantas nucleares. Muchos otros países revisaron sus protocolos o detuvieron sus proyectos. Y la palabra Fukushima se convirtió en sinónimo de precaución, miedo y memoria radioactiva. No fue Chernóbil, pero fue suficiente para recordarnos que, cuando se juega con lo invisible, el margen de error es cero. ¿Y después? A día de hoy, Fukushima sigue siendo una herida abierta. Decenas de miles de personas nunca regresaron a sus hogares. Los trabajos de descontaminación podrían durar hasta 40 años. El gobierno decidió liberar al océano aguas tratadas de la planta, desatando nuevos debates éticos y ambientales. Pero también hubo gestos de resistencia. Granjeros que se negaron a abandonar sus tierras. Ancianos que volvieron a zonas evacuadas para morir en paz donde nacieron. Comunidades enteras que reconstruyen, con miedo, pero con dignidad. La catástrofe no es solo lo que ocurre el día del desastre. La catástrofe es también lo que queda cuando todos se han ido. Fukushima nos enseñó que incluso las tecnologías más avanzadas pueden fallar. Que la naturaleza no respeta manuales de seguridad. Que el miedo invisible puede ser más duradero que la destrucción material.
Y que la transparencia y la verdad salvan más vidas que el silencio técnico. Y tú, lector, confías en la seguridad de lo que no puedes ver. Capítulo 5. El estruendo que partió el alma. Año 2020, la explosión en Beirut. Era una tarde cualquiera. Calor, ruido de ciudad, barcos en el puerto, niños en los balcones, vendedores en la calle. Y entonces, el cielo se desgarró. Y la ciudad estalló con él. 4 de agosto de 2020. Beirut, la capital del Líbano, una ciudad acostumbrada a sobrevivir guerras, atentados y apagones, estaba a punto de enfrentarse a una tragedia que no vendría del enemigo, sino desde adentro. A las 6:08 de la tarde, una gigantesca explosión sacudió el puerto y partió la ciudad en dos. La onda expansiva arrasó edificios en un radio de varios kilómetros, destrozó ventanas en toda la capital, lanzó autos por los aires, arrancó puertas de sus marcos y envolvió Beirut en una nube naranja, densa y apocalíptica. Fue como una bomba atómica sin el hongo. Pero con el mismo terror. Con el mismo silencio después del estruendo. La causa fue tan absurda como trágica, 2.750 toneladas de nitrato de amonio almacenadas sin medidas de seguridad durante 6 años en un almacén portuario. Un incendio previo, mal controlado, provocó una cadena de explosiones que culminaron en uno de los desastres no nucleares más devastadores del siglo XXI. Más de 218 muertos. Más de 7.000 heridos. Más de 300.000 personas desplazadas. Hospitales colapsados. Centros históricos reducidos a ruinas. Vidas destrozadas en segundos. Las imágenes recorrieron el mundo, una nube en forma de hongo. Una novia lanzada por la onda expansiva mientras grababa su sesión de fotos. Un médico operando entre vidrios rotos. Una madre corriendo con su bebé ensangrentado en brazos. Y una ciudad entera cubierta de polvo, como si el tiempo se hubiese detenido. El pueblo no fue atacado por un enemigo externo. Fue víctima de la corrupción, de la negligencia, de un sistema podrido hasta el tuétano. El Líbano ya estaba al borde del colapso económico. Con una crisis monetaria, escasez de alimentos, cortes eléctricos y protestas generalizadas, la explosión no solo fue física, fue moral. Fue la confirmación de que el Estado había abandonado a su gente. Fue la furia contenida hecha escombros. Las horas siguientes estuvieron marcadas por el caos. La solidaridad espontánea surgió como un escudo, jóvenes con escobas, vecinos organizando rescates, enfermeras transportando a recién nacidos en cajas de cartón. Mientras el gobierno callaba, el pueblo actuaba. Beirut ardía. Pero su gente, rota y sangrante, no se rendía. Días después, las protestas volvieron a las calles con más fuerza. Se derribaron estatuas de ministros. Se tomaron edificios públicos. Se gritó frente al Parlamento, nos mataron. Pero también hubo silencio. El silencio de las víctimas. El silencio de la impunidad. Nadie ha sido juzgado. Nadie ha asumido la responsabilidad plena. El caso judicial, aún años después, sigue paralizado por intereses políticos. Y el nitrato de amonio sigue siendo más que una sustancia, es un símbolo. Un símbolo de abandono, de mentira, de traición. Beirut no murió ese día. Pero algo dentro de ella sí lo hizo, la paciencia. Hoy, la ciudad sigue levantándose. Las fachadas restauradas no ocultan las cicatrices. Cada calle, cada esquina, guarda la memoria del estruendo. Y sus habitantes, tercos y luminosos, siguen viviendo, amando, cantando, protestando. Porque si hay algo que Beirut sabe hacer, es resistir. La explosión no fue solo una tragedia. Fue un grito contenido durante años. Un llamado desesperado a ser vistos, escuchados, comprendidos.
¿Y tú, lector, cómo se cura una ciudad que fue traicionada por quienes debían protegerla? Capítulo 5. El día que el mundo se encerró. Año 2020, la pandemia de COVID-19. No hubo explosión. No hubo terremoto. No cayó una bomba. No se oyó ningún disparo. Solo una tos en algún lugar lejano. Una fiebre. Un cuerpo que no despertó. Y de pronto, el mundo entero dejó de moverse. Enero de 2020. La noticia parecía pequeña. Un brote de neumonía típica en Wuhan, China. Apenas unas líneas en los noticieros, como tantas otras veces. Pero lo que se estaba gestando era algo que la humanidad no había enfrentado en un siglo, una pandemia global. En pocas semanas, el virus cruzó fronteras con la misma facilidad con que volaban los aviones. Se coló en aeropuertos, hospitales, hogares. Entró sin permiso. Sin ruido. Y lo cambió todo. COVID-19, 3 sílabas que encendieron el miedo, apagaron ciudades y redefinieron la idea de normalidad, punto. Los gobiernos cerraron fronteras. Las aerolíneas cancelaron vuelos. Las escuelas bajaron sus persianas. Las calles, de pronto, quedaron vacías. Las avenidas más transitadas del planeta se volvieron escenarios fantasmas. Y comenzamos a contar muertos. Cada país empezó a medir su dolor en cifras diarias. Cada pantalla mostraba curvas, contagios, camas ocupadas. Pero detrás de cada número había una historia, un nombre, una ausencia. Más de 7 millones de muertos confirmados en todo el mundo. Ancianos que murieron solos. Doctores que no volvieron a casa. Hijos que no pudieron despedirse de sus padres. Abuelos que conocieron a sus nietos por videollamada, y luego desaparecieron tras una pantalla en negro. Los hospitales colapsaron. Los respiradores eran pocos. Los trajes de bioseguridad parecían armaduras de ciencia ficción. Los ojos de las enfermeras eran lo único visible tras las máscaras, ojos cansados, dolidos, muchas veces llorando detrás del plástico empañado. El enemigo era invisible, pero estaba en todas partes, en una superficie, en una mano, en una exhalación. Se impusieron cuarentenas. Algunas duraron semanas. Otras, meses. Millones de personas enclaustradas en sus casas. El tiempo comenzó a diluirse. Los días se confundían. El hogar se convirtió en oficina, escuela, gimnasio, prisión. Y el silencio, ese nuevo ruido, se instaló como una sombra persistente. La soledad fue otra pandemia. Los abrazos, un riesgo. Las reuniones familiares, una amenaza. Se prohibieron los funerales. Las iglesias estaban cerradas. Y el dolor, ese que normalmente se vive en compañía, tuvo que aprender a quedarse solo. ¿Cómo se llora cuando no hay ritual? ¿Cómo se despide uno de un ser amado por teléfono? Pero también, como en toda tragedia, apareció la luz. Médicos que trabajaban 20 horas seguidas. Científicos que desarrollaron vacunas en tiempo récord. Vecinos que dejaban comida a la puerta. Músicos que cantaban desde los balcones. Aplausos a las 8 de la noche para el personal sanitario. Y, sobre todo, una certeza. Que en medio del caos, la empatía es el último refugio humano. La pandemia reveló grietas profundas. En la economía. En la política. En el sistema de salud. En la educación. En nuestra forma de vivir. Expuso desigualdades brutales. Quien tenía un jardín vivía el encierro como aislamiento. Quien vivía en una habitación compartida, lo vivió como asfixia. Y nos cambió. No volvimos a ser los mismos. Ya no vemos el tacto como antes. Ya no estornudamos sin culpa.
Ya no miramos las multitudes sin sospecha. COVID-19 dejó huellas en los pulmones y en la memoria. En las empresas quebradas, en las infancias rotas, en los ancianos que se fueron sin que nadie les tomara la mano. Pero también dejó una pregunta abierta. ¿Aprendimos algo? Porque el mundo se detuvo. Y en ese silencio inesperado, tuvimos una oportunidad para mirar hacia adentro. Para repensar cómo vivimos. Cómo nos cuidamos. Cómo tratamos a los más vulnerables. ¿Y tú, lector, quién eras antes del encierro? ¿Y quién eres ahora, después de todo? Capítulo 6. El invierno que nunca terminó. Año 2022, la guerra en Ucrania, un conflicto que cambió el mundo. Cuando las bombas empezaron a caer, no solo fueron paredes las que se derrumbaron. Se desmoronaron certezas, fronteras, la idea misma de seguridad en Europa y en el mundo. El 24 de febrero de 2022, las fuerzas militares rusas cruzaron la frontera con Ucrania, dando inicio a una invasión que conmocionaría a toda la comunidad internacional y abriría uno de los conflictos bélicos más sangrientos y complejos desde la Segunda Guerra Mundial. Ucrania, país soberano y orgulloso, se encontró de repente en el ojo de una tormenta bélica con dimensiones que pocos imaginaron posibles en el siglo XXI. Ciudades como Kiev, Mariupol, Kharkov, Sami, Severodonetsk y otros se convirtieron en epicentros de una guerra que arrasó con la infraestructura, fracturó comunidades y causó un éxodo masivo de millones de personas. No fue solo un ataque militar. Fue un golpe a la libertad, a la democracia, a la esperanza de un pueblo que soñaba con integrarse al mundo occidental. La guerra trajo consigo imágenes desgarradoras, bombardeos indiscriminados sobre zonas civiles, barrios reducidos a escombros, hospitales y escuelas transformados en trincheras, familias separadas, niños huérfanos y migrantes desesperados buscando refugio en países vecinos. Más de 3 millones de refugiados ucranianos huyeron principalmente hacia Polonia, Rumanía y otros países de Europa, generando una crisis humanitaria que tensionó la solidaridad internacional. Cada madre que perdió a su hijo. Cada niño que creció sin escuela. Cada anciano que murió sin un techo seguro, son la verdadera cuenta de esta guerra. Este conflicto no es solo local, es un choque entre grandes poderes y modelos de mundo. Mientras Occidente respondía con sanciones económicas históricas contra Rusia, envíos de armas y apoyo diplomático a Ucrania, el mundo entero se polarizaba. Se puso en evidencia la fragilidad del orden internacional post-Guerra Fría y la vulnerabilidad de las democracias frente a los autoritarismos. En una era de avances tecnológicos, la guerra se libró también en las redes, desinformación, propaganda, ciberataques. La batalla por la verdad se volvió tan importante como la batalla en el frente. La resistencia ucraniana sorprendió a todos. Pueblos enteros se levantaron para defender sus casas, sus ciudades, su historia. Y, a pesar de las pérdidas devastadoras, la esperanza no desapareció. Pero la guerra dejó una marca profunda y permanente. Más de 3 millones de desplazados internos. Millones de viviendas, infraestructuras y cultivos destruidos. Una crisis alimentaria global por la interrupción de exportaciones de cereales. Y un costo humano que aún crece, con miles de civiles y soldados muertos. El invierno se volvió eterno para millones de personas. El frío de la guerra caló hasta los huesos, en cuerpos y almas. Mientras los combates continúan, el mundo observa y participa de manera desigual. Las conversaciones de paz parecen lejanas y el futuro de la región es incierto. Pero una certeza queda clara, esta guerra no solo cambió el mapa geopolítico, sino que transformó vidas para siempre. Dejó un llamado urgente para repensar la paz, la diplomacia y la cooperación global. ¿Y tú, lector, qué harías si un día despertaras y tu ciudad, tu hogar, fuera un campo de batalla? Capítulo 7. El paraíso en llamas.
Año 2023, el incendio de Lahaina, Hawái. El fuego no solo quemó casas. Quemó historia. Quemó siglos. Quemó el alma de un pueblo que ya venía resistiendo, en silencio, al olvido. 8 de agosto de 2023. Maui, una de las islas más bellas del mundo. Playas de ensueño, palmeras balanceándose al ritmo del viento, volcanes dormidos, turistas caminando descalzos sobre la arena tibia. Un escenario de postal. Hasta que el fuego llegó. Ese día, una combinación letal de sequía, calor extremo y vientos huracanados, agravada por el cambio climático, desató el infierno en la isla. Las llamas, avivadas por ráfagas de más de 100 kilómetros por hora, se propagaron con una velocidad imposible. Y Lahaina, un histórico pueblo costero, fue atrapado en cuestión de minutos. El paraíso no ardió lentamente. Fue arrasado. Como si alguien hubiera encendido fuego en una pintura viva. Lahaina no era solo un pueblo. Era el antiguo centro político del reino de Hawái. Era un lugar sagrado para los nativos. Era una joya cultural, con calles que contaban historias de resistencia, colonización y comunidad. Y todo quedó reducido a cenizas. Más de 100 muertos. Cientos de desaparecidos. Más de 2000 estructuras destruidas. El incendio de Lahaina se convirtió en el más letal en Estados Unidos en más de un siglo. Y lo peor, muchos no tuvieron tiempo de escapar. Las carreteras colapsaron. Las sirenas de emergencia no sonaron. El fuego alcanzó a personas que aún dormían o que creían estar seguras en sus casas. Muchos murieron atrapados en sus propios hogares. Otros saltaron al océano para huir del calor. Algunos no fueron encontrados jamás. Las imágenes eran desgarradoras, calles enteras carbonizadas. Automóviles derretidos. Botes de pesca calcinados en la costa. Y el gran baniano de Lahaina, un árbol centenario, símbolo de unidad, cubierto de humo, chamuscado, herido, como si incluso la naturaleza hubiera sido alcanzada por la tristeza. Pero más allá de la destrucción física, lo que ardió fue una herencia viva. Muchos de los residentes que perdieron sus casas eran Kanaka Maoli, descendientes de los pueblos originarios hawaianos, quienes ya habían sido desplazados y silenciados durante décadas por el turismo, la especulación inmobiliaria y la ocupación estadounidense. No es casual que los más pobres, los más antiguos, los más invisibles, hayan sido también los más golpeados. Después del incendio, surgieron preguntas difíciles. ¿Por qué no hubo alertas más efectivas? ¿Por qué se permitió que las condiciones de riesgo alcanzaran ese punto? ¿Por qué, una vez más, la respuesta fue lenta, burocrática y distante? Y, como siempre, llegó también la especulación, inversionistas queriendo comprar terrenos a familias en duelo. Promesas vacías. Fondos que no llegan. Y una comunidad intentando reconstruir sin ayuda suficiente, en un lugar donde cada ladrillo quemado era un recuerdo, no solo una estructura. El fuego se apagó. Pero la rabia, la tristeza, la memoria, siguen ardiendo. En medio de la destrucción, emergieron gestos de enorme dignidad. Residentes que abrieron sus hogares. Familias que compartieron lo poco que tenían. Cánticos ancestrales que se alzaron entre las cenizas. Porque los pueblos que conocen el dolor desde hace generaciones, también saben cómo sobrevivirlo. Hoy, Lahaina está en ruinas. Pero su espíritu no fue consumido. Sigue vivo en las manos que siembran, en las canciones que recuerdan, en los jóvenes que prometen reconstruirla sin olvidar lo que ocurrió. El incendio no fue solo un desastre natural. Fue una herida cultural. Un recordatorio brutal de que el cambio climático no es futuro, es presente. Y ya está cobrando vidas. ¿Y tú, lector, qué harás cuando el fuego llegue a tu puerta? Capítulo 8, Tierra quemada, el rugido de los bosques en llamas. Canadá 2023 y Australia, 2019-2020 incendios forestales sin precedentes. No hay gritos cuando arde el bosque.
Solo un estruendo seco, caliente, antiguo. Como si la tierra gritara por dentro, pero nadie supiera escuchar. En 2019, Australia fue arrasada por un infierno sin precedentes. En 2023, Canadá vivió la peor temporada de incendios forestales de toda su historia. A miles de kilómetros de distancia, en hemisferios opuestos, el mismo fenómeno desataba el mismo mensaje: la Tierra está ardiendo. Australia en llamas, 2019-2020. Durante los meses de verano austral, una ola de calor brutal, alimentada por sequías históricas, prendió fuego a los matorrales, los bosques y los campos. Los incendios comenzaron como siempre, pequeños, dispersos, manejables. Pero el viento los volvió monstruos. En poco tiempo, más de 18 millones de hectáreas fueron devoradas por el fuego. Para comprenderlo, casi todo el Reino Unido cabría en esa extensión. Los cielos se tiñeron de rojo. Las playas se llenaron de refugiados. El aire se volvió irrespirable. Y el fuego, indomable. Más de 3.000 hogares fueron destruidos. Al menos 33 personas murieron directamente. Pero lo más escalofriante fue la pérdida ambiental. Se calcula que más de 3.000 millones de animales, mamíferos, aves, reptiles, insectos, murieron o fueron desplazados. Una devastación ecológica sin paralelo. Los koalas, símbolo de Australia, aparecían carbonizados, deshidratados, moribundos. Voluntarios arriesgaron sus vidas para rescatar lo que podían. Pero para muchos hábitats enteros, ya era tarde. Y mientras ardía Australia, el mundo observaba, en silencio, hasta que el humo cruzó océanos. Canadá arde 2023. 3 años después, el turno fue de Canadá. Un país conocido por sus paisajes boscosos, lagos y aire limpio, vivió una pesadilla sin precedentes: más de 18 millones de hectáreas quemadas en una sola temporada. El humo fue tan espeso, tan extendido, que llegó hasta Nueva York, Europa e incluso África del Norte. Ciudades enteras despertaron con cielos anaranjados y aire tóxico. El fuego canadiense no solo devoró árboles, nubló continentes. Y mostró que, en esta era, ningún país puede arder solo. Miles de comunidades fueron evacuadas. Bomberos de todo el mundo acudieron en ayuda. Pero en muchos casos, las llamas eran demasiado intensas, los vientos demasiado erráticos, las temperaturas demasiado altas. Los incendios ya no son desastres excepcionales. Son estaciones. Y en algunas regiones, son la nueva normalidad. Fuego global, silencio político. Los incendios de Australia y Canadá no fueron casualidad. Fueron la consecuencia directa de una combinación letal. Aumento de las temperaturas globales. Sequías prolongadas. Manejo forestal deficiente. Y una respuesta política lenta y superficial. El cambio climático no solo derrite glaciares. También enciende bosques. Y lo que se quema ya no vuelve. Cada árbol calcinado es una pérdida de carbono capturado. Cada hectárea quemada es una herida al equilibrio del planeta. Cada especie desplazada es un eslabón perdido en la cadena de la vida. ¿Hay esperanza? Sí. En los brigadistas que trabajan sin descanso. En las comunidades indígenas que desde hace siglos conocen cómo convivir con el fuego y manejarlo de forma sostenible. En los activistas que gritan desde las plazas y las redes para exigir acción climática. Y en los jóvenes que se niegan a aceptar un futuro en llamas. Pero la verdad es incómoda: si no actuamos ya, lo que hoy es humo será ceniza permanente. ¿Y tú, lector, cuánto más tiene que arder el mundo antes de que reacciones? Capítulo 9. Cuando la Tierra se partió en dos. Año 2023, el terremoto en Turquía y Siria, el despertar más trágico. Era lunes. A las 4:17 de la madrugada, el mundo se rompió. Mientras millones dormían, la tierra bajo sus camas crujió con una furia milenaria. Nadie estaba preparado.
nada volvió a ser igual. El 6 de febrero de 2023, una sacudida violenta estremeció el sur de Turquía y el norte de Siria. Un terremoto de magnitud 7.8 en la escala de Richter, seguido por réplicas casi igual de potentes. Un evento sísmico de una energía descomunal que arrasó con ciudades enteras, tumbó miles de edificios en segundos y dejó tras de sí un paisaje que parecía de guerra. Y lo peor, ocurrió en la noche. Cuando todo el mundo dormía. No hubo advertencias. Solo un estruendo sordo, una oscilación brutal, y luego, el derrumbe. 2 países, una misma tragedia. Turquía sufrió el mayor impacto. Ciudades como Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay y Malatya quedaron reducidas a escombros. Siria, ya fracturada por más de una década de guerra civil, vivió un doble infierno, el colapso físico de sus ciudades y la imposibilidad de recibir ayuda a tiempo. Más de 55.000 personas murieron. Cientos de miles quedaron heridas. Millones lo perdieron todo. Los edificios colapsaron como castillos de cartas. Familias enteras quedaron atrapadas bajo losas de concreto. La esperanza se contaba en minutos, cada hora que pasaba era una sentencia de muerte silenciosa para quienes aún respiraban bajo los escombros. En Hatay, una madre fue hallada abrazando a sus hijos. Todos muertos. En Alepo, un bebé nació bajo los restos de su casa, su madre falleció minutos antes del parto. Un desastre sísmico y político. El terremoto no solo reveló la fuerza indomable de la naturaleza. También expuso fallas humanas. Corrupción en la construcción que permitió edificios inseguros. Demoras en la respuesta estatal, especialmente en zonas pobres o marginadas. Fronteras políticas que obstaculizaron la ayuda humanitaria, sobre todo en Siria, donde la guerra interna dificultó la llegada de apoyo internacional. Mientras ciudadanos comunes sacaban cuerpos con sus propias manos, las autoridades tardaban en coordinar esfuerzos. Las excavadoras llegaron tarde. La ayuda no alcanzó. ¿Cuántas vidas se pudieron salvar si tan solo hubiéramos actuado antes? Más que pérdidas materiales. El terremoto se llevó mucho más que estructuras. Se llevó memorias, historias, comunidades enteras. Se perdieron monumentos históricos, mezquitas milenarias, mercados tradicionales. Pero sobre todo, se perdió tiempo, tiempo de vida, tiempo de rescate, tiempo de reacción. Y quedó una sensación desoladora, que aún hoy, en pleno siglo XXI, no estamos preparados. Hay catástrofes que no solo destruyen, sino que avergüenzan. Este fue uno de esos momentos. Donde el dolor fue inmenso. Pero la negligencia, también. Entre la muerte, la vida. A pesar del horror, hubo milagros. Niños rescatados después de más de 200 horas bajo los escombros. Voluntarios viajando desde todo el mundo para ayudar. Perros de búsqueda que se volvieron héroes silenciosos. Pueblos enteros que, sin electricidad, sin agua, sin comida, se ayudaron unos a otros con dignidad. Y también hubo gestos que unieron, Grecia enviando ayuda a su rival Turquía. Organismos internacionales abriendo corredores humanitarios en Siria. Una humanidad que, al menos por un instante, recordó lo esencial. No hay terremoto que tumbe la solidaridad. Aunque lleguemos tarde, aunque duela, siempre habrá manos que se extiendan. Lecciones entre las ruinas. Hoy, mientras muchas ciudades aún yacen en reconstrucción y miles viven en tiendas improvisadas, el terremoto sigue resonando. Porque no solo fue una tragedia. Fue un grito de advertencia. ¿Estamos construyendo ciudades preparadas para lo inevitable? ¿O seguimos levantando sobre arena, con promesas huecas y presupuestos recortados? La tierra puede sacudirse en cualquier momento. Pero el derrumbe total ocurre cuando no aprendemos nada. Capítulo 10. Tierra dividida, cielo en llamas. La guerra entre Israel y Palestina, octubre de 2023, presente.
¿Dónde estabas el día que el cielo llovió fuego sobre Gaza? ¿Qué hacías cuando las alarmas sonaron en Tel Aviv? En esta guerra no hay distancias, ni inocentes eternos. Solo ciclos de sangre que parecen no tener fin. Desde hace décadas, la Franja de Gaza y los territorios palestinos han sido escenario de violencia, ocupación, bloqueos, ataques y dolor. Pero el 7 de octubre de 2023, algo cambió para siempre. Hamas, el grupo armado palestino que gobierna Gaza, lanzó un ataque sin precedentes contra el sur de Israel. Miles de cohetes fueron disparados en pocas horas. Cientos de combatientes cruzaron la frontera, tomando rehenes, atacando civiles en sus casas, en fiestas, en kibutzim. El mundo miró, paralizado. Fue el ataque más brutal contra Israel en décadas. Y la respuesta no se hizo esperar. Israel declaró estado de guerra total. La aviación comenzó una campaña aérea devastadora sobre Gaza. Se impuso un bloqueo total, ni electricidad, ni agua, ni alimentos. Un conflicto sin refugio. En cuestión de días, Gaza, una franja de tierra de apenas 40 kilómetros de largo, densamente poblada, se convirtió en una zona de exterminio urbano. Donde antes había barrios, ahora hay polvo. Donde hubo escuelas, hay fosas comunes. Y en los hospitales, los médicos cosen heridas sin anestesia. Los números, aunque fríos, hablan por sí solos. Más de 30.000 muertos en Gaza, en su mayoría civiles, mujeres y niños. Más de 1.200 israelíes asesinados en el ataque inicial. Millones de desplazados. Cientos de rehenes israelíes retenidos por Hamas. Cientos de presos palestinos en cárceles israelíes, muchos sin juicio. Un odio que crece, cada día, entre los escombros. En esta guerra, el cielo cae sobre los inocentes y la tierra no tiene donde enterrarlos. El mundo dividido. La guerra desató una tormenta global de posiciones políticas, manifestaciones, protestas y silencios incómodos. En muchas capitales, las protestas a favor de Palestina llenaron las calles, denunciando los bombardeos como crímenes de guerra. En otras, se izaron banderas en apoyo a Israel, con el argumento de su derecho a defenderse. Las redes sociales se convirtieron en campos de batalla, donde cada imagen era disputada, cada niño herido se transformaba en símbolo, y cada muerte alimentaba narrativas enfrentadas. Y en el fondo de todo, la humanidad ausente. ¿Cuándo se volvió normal justificar la muerte de niños? ¿Cuántas generaciones más crecerán en ruinas y trincheras antes de romper el ciclo? Una paz que no llega. La raíz del conflicto entre Israel y Palestina es tan antigua como tensa: territorio, religión, identidad, venganza, ocupación, muros, miedo. Cada intento de paz ha sido efímero. Cada tregua, un suspiro antes de la próxima masacre. Desde la Nakba de 1948, pasando por las intifades, los acuerdos rotos, los asentamientos ilegales, el bloqueo de Gaza, el ascenso de extremistas, la radicalización de ambos lados, la pregunta sigue sin respuesta. ¿Puede haber dos pueblos sobre la misma tierra sin que uno tenga que desaparecer? Un futuro escrito en ruinas. Los niños de Gaza dibujan tanques y misiles. Los niños de Israel duermen con mochilas de emergencia al pie de la cama. Ambos crecen aprendiendo a temer al otro. Y así, la guerra continúa, incluso en tiempos de aparente calma. Cuando la infancia se convierte en una línea de fuego, el futuro ya está en guerra. ¿Hay salida? Sí. Pero no llegará desde los misiles. Ni desde los discursos internacionales. Ni desde los muros, ni desde las urnas polarizadas. Las salidas solo pueden nacer de un reconocimiento mutuo y una renuncia al odio como legado. La paz no es el silencio de las armas. Es la justicia sin venganza. La dignidad compartida. El dolor reconocido. La memoria en común. Capítulo 11. La era de las catástrofes. Vivir al filo del colapso. No fue un solo día.
No fue una sola explosión, ni un único virus, ni una guerra. Fue la acumulación de todo. La forma en que el mundo se descompuso, poco a poco, mientras creíamos que aún estaba bajo control. Nos prometieron un siglo XXI de avances, tecnología, prosperidad global. Nos prometieron que el futuro sería brillante, que el progreso sería inevitable. Pero en su lugar, nos entregaron una era de crisis intermitentes, de tragedias virales, de fuego sin apagar y guerra sin final. Vivimos en la era de las catástrofes. No una, sino muchas. Simultáneas. Superpuestas. Sistémicas. La nueva normalidad es la emergencia. Antes, las catástrofes eran excepcionales. Ahora, son continuas. Si no es una pandemia, es una sequía. Si no es un terremoto, es una guerra. Si no es una explosión, es un incendio que devora ciudades enteras. Si no es una crisis energética, es una migratoria. Si no es un desastre natural, es uno fabricado por la mano del hombre. La humanidad vive como si cruzara una cuerda floja sobre el abismo. Y el viento sopla cada vez con más fuerza. Ya no preguntamos si habrá otra crisis. Preguntamos cuándo. El planeta como campo de batalla. El siglo XXI no ha sido testigo de un solo gran colapso, sino de una multiplicación de puntos de ruptura. 2001, las Torres Gemelas cayeron y el mundo entró en guerra consigo mismo. 2004, el tsunami en el Índico mató a más de 230.000 personas. 2010, Haití se quebró bajo un terremoto que aún hoy no ha terminado de pagar. 2011, Fukushima nos recordó el poder letal de lo invisible. 2020, un virus congeló el planeta entero. 2022, guerra en Ucrania. 2023, Turquía, Siria, Gaza, la Haina, Canadá, la tierra, el fuego, la guerra, el hambre. Cada evento, una advertencia. Cada año, un nuevo titular con olor a fin del mundo. Catástrofes encadenadas. Ya no hablamos solo de desastres aislados. Hablamos de catástrofes en cascada. Un virus que paraliza el comercio, destruye economías y dispara la pobreza. Un conflicto bélico que genera crisis alimentarias globales. Un incendio forestal que arrasa ciudades y contamina el aire a miles de kilómetros. Una tormenta que interrumpe cadenas de suministro, eleva los precios y desestabiliza gobiernos. Vivimos en un sistema hipersensible donde todo afecta a todo. Y el menor temblor puede provocar un derrumbe global. La fatiga del apocalipsis. Ya no reaccionamos con el mismo asombro. Nos hemos acostumbrado al desastre. Lo vemos por la pantalla, decimos qué terrible y seguimos con nuestras rutinas. Porque estamos agotados. Saturados. Quemados. Es tanto el dolor, tan constante la tragedia, que hemos aprendido a mirar sin mirar. Pero esa indiferencia no es normal. Es una forma de defensa. Y también una forma de derrota. ¿Hay esperanza? Sí. Porque si algo ha demostrado el ser humano, es que puede levantarse. Lo vimos en quienes curaron durante la pandemia sin descanso. Lo vimos en los voluntarios de Siria, sacando niños de los escombros. Lo vimos en las personas que reconstruyeron La Haina, Beirut, Haití, Gaza. Lo vimos en quienes marchan, luchan, denuncian, resisten. La esperanza no es ingenuidad. Es acto de rebeldía en medio del colapso. Es negarse a rendirse. El futuro no está escrito. Pero lo estamos escribiendo cada día, con nuestras decisiones, nuestros silencios o nuestras acciones. Este libro no es un final. Es una advertencia. Un espejo. Una invitación a no olvidar. A entender que cada catástrofe aquí relatada es parte de algo más grande. Que no basta con sobrevivir a cada desastre. Hay que prevenir el siguiente. O al menos, estar preparados. Y si no podemos detener el colapso,
Al menos podemos decidir quién seremos cuando ocurra, los indiferentes, los que huyen o los que reconstruyen. Vivir al filo del colapso es aceptar que la historia nos pone a prueba. Y que la humanidad se define no por lo que sufre, sino por cómo responde. Capítulo final. Cuando todo tiembla, ¿quién eres tú? Sobrevivir no basta. Recordar no siempre es suficiente. La pregunta es, ¿cuándo el mundo se rompe, te escondes, resistes o reconstruyes? Los capítulos anteriores son hechos. Eventos reales. Lugares destruidos. Vidas interrumpidas. Pero este capítulo no habla de ellos. Habla de ti. Del lector. Del ser humano que observa el mundo temblar y que muchas veces no sabe qué hacer con ese temblor. El ruido afuera, el ruido adentro. Cada catástrofe externa genera una interna. Porque no somos solo testigos, somos habitantes del mismo planeta en llamas. Y aunque vivas lejos de la zona cero, algo se rompe dentro cada vez que el horror regresa a las pantallas. ¿Qué sentiste cuando viste caer las Torres Gemelas? ¿O cuando los hospitales de Gaza colapsaban bajo las bombas? ¿Qué hiciste cuando la pandemia detuvo el mundo? ¿O cuando viste a niños buscar a sus padres entre escombros en Siria? Este no es un juicio. Es una llamada. Porque el verdadero impacto de una catástrofe no es lo que destruye, sino lo que despierta. La brújula humana. Cuando todo parece perderse, las certezas, los gobiernos, los mapas, los pronósticos, hay algo que no debe desaparecer, la brújula interior. Esa que te dice cuándo hablar. Cuándo actuar. Cuándo ayudar. Cuándo proteger a otros. Cuándo resistir. Y, sobre todo, cuando no mirar hacia otro lado. En un mundo en ruinas, tener principios firmes es el último acto de construcción. La reconstrucción invisible. No todos pueden apagar incendios o rescatar cuerpos. Pero todos podemos reconstruir algo. La memoria colectiva. La empatía que une. La verdad frente a la propaganda. La voz frente al silencio. La acción frente a la apatía. Reconstruir no siempre es físico. A veces es mirar al otro como humano. Es contar estas historias para que no se repitan. Es enseñarle a nuestros hijos que la violencia no es destino. Y que el mundo puede romperse. Pero también puede repararse. Este libro termina. El mundo no. Aquí cierran estas páginas. Pero las catástrofes, las guerras, las pandemias, el cambio climático, la desigualdad, siguen. Este libro es solo una pausa. Un respiro. Un recordatorio de que cada minuto importa, porque vivimos en un siglo que no perdona el descuido. Tal vez no podamos evitar todos los colapsos. Pero sí podemos decidir en quién nos convertimos cuando ocurren. Última pregunta. ¿Qué harás tú cuando el próximo temblor llegue? ¿Cerrarás los ojos o extenderás la mano? Porque, al final, eso define a los que sobreviven del lado correcto de la historia. No su fuerza, sino su humanidad.